Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy seguro que si preguntamos a todos los asistentes si consideran que hay alguna relación entre la enfermedad celíaca y la enfermedad inflamatoria intestinal, pues todos estarán de acuerdo en que algún tipo de relación debe de existir. Y efectivamente parece que tal es así, porque la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad celíaca tienen muchos puntos en común entre ambas. Tienen una fisiopatología similar, comparten diferentes locus genéticos, se asocian a enfermedades autoinmunes parecidas. O sea, realmente da la sensación de que alguna relación debe existir entre ambas. Y esto se ha confirmado en el hallazgo de que los pacientes celíacos tienen un riesgo incrementado de presentar la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, y en algunos estudios tanto de enfermedad de Crohn como de la colitis ulcerosa. Sin embargo, en el sentido contrario, las cosas no están tan claras. Hay estudios que sugieren que en la enfermedad inflamatoria intestinal la prevalencia de enfermedad celíaca no es superior a la de la población general. Pero estos estudios con resultados negativos contrastan con hallazgos de series cortas o de observaciones de casos aislados que sugieren que sí, que en la enfermedad inflamatoria intestinal está aumentado el riesgo de tener una enfermedad celíaca. Un poco esta duda es lo que ha originado el estudio que ahora les vamos a presentar, cuyo objetivo fue determinar la tasa de positividad de los anticuerpos antitransglutaminasa tisular en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y comparar esta tasa con la tasa de positividades que hay en la población general. Para ello, se ha hecho un estudio observacional transversal en pacientes con enfermedad de Crohn o con colitis ulcerosa. En los pacientes incluidos, que fueron los pacientes de nuestra unidad, que se incluyeron de forma aleatorizada, se determinaron los niveles séricos de los anticuerpos antitransglutaminasa, considerando como patológicos los niveles superiores a 10, de forma que los casos con antitransglutaminasa positivo se indicó biopsia duodenal endoscópica, considerando como celíaco aquel paciente que tenía anticuerpos positivos, independientemente de su título, siempre que fueran positivos, con una biopsia duodenal compatible y buena respuesta a la dieta sin gluten. El comparativo para ver si la prevalencia de la enfermedad celíaca en los pacientes con inflamatoria estaba aumentada o no, teníamos dos posibilidades. Podríamos haber comparado con la tasa de prevalencia que se describe en numerosos estudios epidemiológicos a nivel mundial, pero nosotros tuvimos la suerte de poder comparar nuestros resultados con los resultados esperados en nuestra propia población. Y esto se pudo hacer gracias a los resultados de la tesis doctoral de la doctora Meritxell Mariné, de la Mutua de Tarrasa, en la que en su tesis doctoral ella estableció cuál era exactamente la prevalencia de la enfermedad celíaca en la población general catalana, y en la que además nosotros podíamos disponer de los resultados individuales. Y esto es lo que nos permitió poder hacer un estudio estadístico que hubiera sido imposible cogiendo solamente los resultados finales de otros estudios fuera de nuestro ámbito. Los resultados que obtuvimos son los siguientes. Se incluyeron 407 pacientes y observamos 5 casos de enfermedad celíaca en estos 407 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, lo que nos daría una tasa de 1,2%. 2 eran celíacos conocidos antes del diagnóstico de la enfermedad inflamatoria y 3 fueron casos nuevos diagnosticados después de la enfermedad inflamatoria intestinal. Los 5 siguieron tratamiento con dieta sin gluten, con la que se obtuvo una buena respuesta clínica y negativización de la serología en todos ellos. En cuanto al comparativo de la prevalencia encontrada con la prevalencia esperada por la población general, comparando con el mismo rango de edad de nuestros pacientes, la prevalencia esperada era del 0,5%.
Nuestra prevalencia, ya ven que es superior a la esperada, sin embargo, el análisis estadístico no consiguió demostrar la existencia de una significación estadística. Intentamos buscar si había determinantes clínicos que pudieran separar los pacientes con enfermedad inflamatoria sin celíaca o con enfermedad inflamatoria con enfermedad celíaca, y como ustedes comprenderán, con una N de 5 es muy difícil encontrar diferencias, y esto es lo que sucedió. En todos los parámetros clínicos que analizamos en los dos subgrupos de pacientes no se descubrió ninguna diferencia relevante. Tampoco en la localización o en el fenotipo de la enfermedad, que fue similar en los dos subgrupos de pacientes incluidos. Estos resultados nos permiten concluir que en la enfermedad inflamatoria intestinal el cribado mediante la determinación de anticuerpos antitransglutaminasa tisular permite detectar la existencia de pacientes con enfermedad celíaca, que para una prevalencia esperada en la población general de nuestro entorno de enfermedad celíaca y el mismo o similar grupo de edad desde el 0,5%, mientras que la tasa hallada en nuestros enfermos con inflamatoria era del 1,2%, resultado que es más elevado, pero no de forma estadísticamente significativa. Que en el paciente celíaco con enfermedad inflamatoria intestinal la monitorización de anticuerpos antitransglutaminasa tisular también permite el seguimiento de la dieta sin gluten, y que en la mayoría de los casos el diagnóstico de la enfermedad celíaca fue posterior al de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y muchas gracias por su atención.